¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a Entre Tejas TV. En esta ocasión vamos a tener oportunidad de conversar sobre un tema que nos parece muy interesante, como es el de lo que ocurre en Simojovel y Huitiupán en el último siglo, en el siglo reciente, con los problemas agrarios y la tenencia de la tierra. Para eso acudimos a un libro publicado por nuestra invitada, la doctora Sonia Toledo Tello. Principalmente este libro, ella se ha dedicado los últimos años a estudiar el tema, Espacios sociales en una región agraria en el norte de Chiapas. La doctora Sonia Toledo Tello es profesora, investigadora del Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad Autónoma de Chiapas desde 1996 y su doctorado es en estudios mesoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Entre sus publicaciones se encuentran Finca, Poder y Cultura en Simojovel, Chiapas, libro publicado en 2002 por UNAM, PROIMSE, UNACH, Instituto de Estudios Indígenas. Otra publicación suya es Espacios sociales en una región agraria del norte de Chiapas, siglo XIX-XXI, del 2019, publicado por UNAM, CINSUR. Miradas etnográficas sobre San Cristóbal de las Casas y localidades salteñas de Chiapas, siglos XIX, siglo XXI, junto con Ana María Garza Caligaris y Gracia Inverton, del 2020. Publicado por el IEI, UNACH, SESMECA, UNICACH. Es un libro electrónico disponible en www.iei.unach.mx. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Recibió mención honorífica por su tesis de maestría en el premio Fray Bernardino de Sahagún del Instituto Nacional de Antropología e Historia y obtuvo el premio Arturo Warman 2014 por sus tesis doctoral. Doctora, qué gusto saludarla. Muchas gracias por haber aceptado esta entrevista, esta conversación, que seguramente será de gran interés para nuestra audiencia. Pues bueno, ¿cómo es primero que se acercó al tema de Simojovel y Huitiupán? Cuéntenos un poquito de eso y después de lo que ha ido encontrando y lo que ha ido descubriendo y lo que nos ha compartido con sus publicaciones, por favor. Muy bien. Bueno, antes que nada, es un gusto estar en este programa, en esta entrevista que nos debíamos desde el año pasado. Por todos los problemas que ha habido, pues hasta ahora le estamos teniendo. Entonces es un gusto, realmente es un placer poder hablar y difundir por este medio, pues parte de lo que ha sido, a lo que he dedicado una buena parte de mi trabajo de investigación. Yo llegué a Chiapas en 1980, o sea, ya hace mucho tiempo, recién terminada mi licenciatura en antropología en la ENA. Y uno de los lugares que conocí fue precisamente Simojovel. Y en el momento en el que yo llegué a esta zona, estaba convulsionado por todas las ocupaciones de las fincas que había en esta zona, justamente. Y me impactó mucho el hecho de ir a conocer algunas que eran fincas, pero que ya estaban ocupadas por los que habían sido los trabajadores, ver las casas en las que vivían, las condiciones en las cuales se encontraban de tanta pobreza. Fue un impacto porque yo, que venía recién egresada de la licenciatura de antropología, pues venía con la idea de que las fincas y este tipo de relaciones que me empezaron a comentar, pues se habían terminado después de la Revolución Mexicana. Claro, en ese entonces, mucho del trabajo que se ha hecho ahora sobre Chiapas o sobre distintas regiones de Chiapas, pues no se conocía. Y entonces había como la tendencia a hacer generalizaciones, ¿no?
si lo que se había publicado y lo que uno conocía era que, bueno, estas relaciones eran del porfiriato, ¿no? En las fincas, pues yo venía con esa idea. Entonces fue un impacto muy fuerte, además de que yo no tenía experiencia de ir a las comunidades, ¿no? Pues estaba así, pues recién salidita de la escuela. Entonces, pues sí fue muy impactante para mí encontrarme con esta situación. Y entonces, justo como era el momento en que se estaban luchando por la tierra y se estaban ocupando estas fincas, pues lo primero que me pareció que era importante hacer era justamente empezar a recopilar como la historia de estos extrabajadores de las fincas y conocer, pues, por qué estaban tomando la tierra, cuáles habían sido sus experiencias. Y como resultado de este primerísimo trabajo, hice un libro que se llama La historia del movimiento indígena en Simojovel. Fue mi primer trabajo, que es un trabajo fundamentalmente de testimonios desde la visión de quienes habían, o de algunos de los que habían sido trabajadores de las fincas. Y bueno, hice esa primera parte del trabajo y tiempo después, pues para hacer más después del movimiento zapatista, pues me propuse regresar a la zona para ver qué había pasado en este contexto. Lo estoy diciendo a muy grandes rasgos, ¿no? Hubo un montón de cosas, pero bueno, yo regresé con esta idea. Y bueno, como digo en la introducción del libro de las fincas, Fincas, Poder y Cultura, cuando yo llegué a la zona, por ahí del 97, o regresé en el 97, pues resulta que como muchas de estas comunidades que se habían creado allí donde antes habían existido fincas, se habían vuelto simpatizantes zapatistas y había en ese momento mucha violencia y estaba militarizado esa zona como muchas otras más. Entonces, la vigilancia que había de parte de las mismas nuevas localidades, llamémosla por lo pronto así, pues era muy fuerte, o sea, no cualquier persona podía entrar, había mucha vigilancia, mucha desconfianza por lo mismo. Y aunque yo había conocido a prácticamente todas estas nuevas localidades que se formaron a mediados de los 80, cuando regresé, pues un poco más de 10 años después, quienes estaban vigilando, pues eran los hijos de los que habían ocupado las tierras. Eran jóvenes que no reconocía yo ni ellos me reconocían a mí. Y entonces eso me dificultó mucho empezar a trabajar. Yo pretendía trabajar en estas localidades para ver qué había pasado en todo este tiempo y pues resulta que no fue posible por estas condiciones. Entonces, pues así como un poco triste, estaba yo haciendo mi maestría, pues me regresé a la cabecera municipal pensando que iba a ser prácticamente imposible hacer mi trabajo. Pero como había considerado hacer algunas entrevistas a los que habían sido propietarios de las fincas, pero lo veía algo yo como secundario, ¿no? Mi prioridad estaba puesta en a ver qué había pasado en estas, ¿no? Indígenas y campesinas, porque también como lo explico en esta introducción que ya referí, pues mi formación de antropóloga y todavía en aquellos años teníamos como la tendencia a trabajar fundamentalmente con población indígena. Esa era, por decirlo así, y muy entrecomillado, el objeto de estudio de la antropología. Entonces, pues fue un poco frustrante, pero entonces me fui ahí a una tienda y me fui a tomar un refresquito y a preguntarle al que estaba a cargo de esta tienda, una tienda de abarrotes, pues si sabía algo de qué había pasado con los propietarios, de que habían sido de las fincas, si él conocía a alguno, y me dijo, no, pues yo fui propietario de una finca. Y me empezó a platicar, ¿no? Cómo había sido todo su proceso. Y entonces me dijo, bueno, y qué bueno que usted viene a hacer esta investigación, porque a nosotros los propietarios, expropietarios, nadie nos ha hecho caso.
Todo el mundo quiere saber qué pasó con los indígenas, con los campesinos, pero a nosotros no nos toman en cuenta, nuestra historia no aparece. Entonces me fue abriendo así como un mundo que yo no había considerado. Y bueno, también entre paréntesis quiero decir que esto suele suceder en las investigaciones. A veces uno va, ¿no?, con un objetivo y bueno, pasan estos, digamos, accidentes o inconvenientes o cosas no esperadas y uno tiene que cambiar sobre la marcha el trabajo. O sea, no era mi prioridad, pero ahí se me fue abriendo como este otro panorama. Y entonces platiqué ampliamente con este señor que estaba realmente como deseoso de dar su palabra, de decir su punto de vista, ¿no? Que ellos eran los verdaderos afectados y no los indígenas, ¿no? Discurso que tiene que ver justamente con estas relaciones históricas que ha habido, ¿no?, entre la población indígena y no indígena. Entonces, bueno, pues a partir de esto, yo le comenté, le pregunté si conocía algunos más. Me dice, mire, el de la tienda tal, el de la tienda esta otra, este otro, por cierto, mi compadre, por cierto, mi hermano, ¿no? Todos ellos eran propietarios de ranchos. Y mire usted lo que vine a parar, en ser ahora dueño de una tienda de abarrotes porque no me quedó de otra. Pero me comentaba, bueno, pero hay otros que les fue peor. Cuando se hizo un programa de rehabilitación agraria para frenar los conflictos que había justamente por toda esta toma de tierras que había habido en los 80s. Y creo que en el 85 salió este programa de rehabilitación agraria para que a los que habían sido afectados por sus tierras, hubo recursos del gobierno federal para comprarles los predios que habían perdido en esta lucha agraria y entonces poder empezar a regularizar la tenencia de la tierra a favor de los campesinos, digamos, ¿no? Entonces decía, bueno, aquellos que recibieron este recurso, este dinero por sus ranchos, por sus propiedades, algunos los malgastaron, otros no supieron invertir, porque claro, lo único que sabíamos hacer era trabajar en el rancho. No sabíamos muchos hacer otra cosa. Entonces, pues muchos no supieron, muchos lo perdieron, algunos terminaron de veladores, después de haber sido los propietarios de un rancho, de tener muchos trabajadores, de tener ganado. Me decía, pues mire usted, ahora, ¿cómo terminaron? Y bueno, todo esto, ¿no?, me fue como entusiasmando muchísimo de entender justamente como este otro punto de vista, ¿no? Claro, cargado de intereses, cargado de una forma, de una visión opuesta, ¿no?, a cómo los campesinos pensaban y habían vivido la relación, obviamente, ¿no?, en estas fincas. Bueno, y fue de esta manera como entonces, en vez de poner el centro de mi atención en las comunidades, porque además ni se podía en ese momento, lo puse acá y además pues fui muy bien recibida porque estaban, como decía ya, pues como con ganas de dar su punto de vista y que fuera registrado también. Y bueno, de ahí surgió este libro de las fincas, Fincas, Poder y Cultura en Simo Jovel, que rescata, ahora tomo como toda la visión y todos los testimonios del otro lado, digamos, de esta lucha, ¿no? El primero, el del movimiento, son testimonios sobre cómo vivieron la lucha y por qué los extrabajadores de las fincas, y este segundo era la visión, ahora sí que la visión de los vencidos, porque ahí salieron perdiendo sus tierras los que habían sido propietarios de estas fincas y ranchos. Y una particularidad, bueno, entre varias más, es que en esta zona, a diferencia de otras regiones del estado, por ejemplo, el Soconusco o en otras a donde llegaron inversionistas alemanes, estadounidenses, aquí la mayor parte de los propietarios eran
pues población que era originaria de San Cristóbal de las Casas, y pues más bien como lo que se conoce como ladinos o mestizos, que no eran como grandes inversionistas cuando llegaron a esta zona de Simojovel y Huitiupán, sino que ellos habían sido comerciantes previamente, durante el siglo XIX, ya digamos en el periodo de la independencia, pero que conocían como estas rutas, ¿no? Que comunicaban con Tabasco y tenían que pasar, era una de las rutas importantes, entonces conocían la zona perfectamente. Y es ahí como se fueron haciendo como dueños de las tierras, fueron comprando, porque a finales de este siglo XIX, las comunidades que se habían formado durante el periodo colonial de esta zona de Huitiupán y Simojovel, entraron en una crisis demográfica muy fuerte, muy importante, por una serie de enfermedades, hablando de la pandemia ahora, ¿no? Pues una serie de epidemias y también por una serie de afectaciones a sus cultivos, ¿no? Y esto hizo que los pueblos prácticamente se fueran quedando, eran muy chiquitos de por sí, pero que se fueran quedando pues casi vacíos. Algunas personas se fueron de la zona, migraron, pero muchos otros se fueron muriendo. O sea, yo, ya en este tercer libro, en el de los espacios sociales en el norte de Chiapas, ahí lo que me proponía era ver precisamente qué había pasado después de que las fincas terminaron y ahora sí retomar el trabajo, pues digamos, con todos los grupos participantes, ya no solo los campesinos, ya no solo los finqueros, sino qué había pasado en conjunto en esa región. Y yo empecé a trabajar esta cuestión de la desaparición de los pueblos. Otra vez me fui hasta el siglo XIX, porque cuando yo llegué a la zona me encontré con una fiesta que yo nunca había visto durante las otras etapas que había estado en la investigación. Esto es para decir cómo empecé a trabajar el tercer libro. Me encontré con esta fiesta, con una fiesta dedicada a San Andrés, en la cabecera de Simojovel. Y yo dije, bueno, ¿y esta fiesta de dónde salió? Yo he estado durante mucho tiempo en la zona y nunca había visto la fiesta. Empecé a ver, bueno, ¿y de dónde salió? ¿Cuándo empezó? Nos dijeron, no, pues empezó hace poco, como en el 1997 o un poquito después, porque durante el movimiento agrario, que fue en los 80s, esa fiesta se suspendió. Por eso yo nunca la vi. Se suspendió porque quienes hacían la fiesta llegaban a la cabecera municipal, pero estaban participando en el movimiento agrario y ya no podían llegar, porque si llegaban, todos tenían órdenes de aprehensión. Entonces la fiesta se suspendió. Entonces dije, bueno, pero voy a ver cuándo empezó la fiesta. Entonces ahí me voy a los archivos, al archivo diocesano, y buscando cuándo había empezado esta fiesta, porque en muchos de los documentos que dejaron los párrocos de las iglesias, en este caso de Simojovel, sobre todo, que era como cabecera, empiezo a encontrar que no aparecía, pero en el Inter me encuentro con documentación valiosísima que empieza justamente a hablar cómo a finales del siglo XIX o a partir de la segunda parte, se empiezan a morir, para retomar lo que decía hace rato, se empieza a morir la gente por las plagas en sus cultivos y por todas las enfermedades que estaba padeciendo la población. La gente empieza a migrar, se empieza a morir y los pueblos se empiezan a quedar prácticamente vacíos. Y esto coincide con que estos ladinos de San Cristóbal de las Casas, que ya conocían la región, empiezan a oír que hay un cultivo nuevo, muy importante, que es el café. Y entonces que hay facilidades, además, ven facilidades para adquirir las tierras. La gente, la poca que quedaba en estos pueblos, que habían sido pueblos de indios en la colonia, empiezan a vender sus tierras porque estaban enfermos, porque eran muy pocos ya,
y no estaban en condiciones de producir. Y entonces les empiezan a ofrecer estos ladinos que eran comerciantes, ya fuera maíz y sobre todo aguardiente, ¿no? Entonces, a cambio del maíz y del aguardiente y de algunos otros productos, la gente empieza a vender sus tierras, porque además sus condiciones eran terribles, o sea, ya no podían sobrevivir. Todas estas cartas de estos párrocos dirigidas al obispo de aquellos entonces, ¿no? Donde le van diciendo, y en el pueblo de San Pedro Huitiupán, que era una cabecera importante, pues ya han muerto tantos por todas estas enfermedades. En el pueblo de Simojovel, pues también han muerto tantos. Entonces van narrando cómo la gente se va muriendo, y esto yo lo conecto con cómo van llegando estos ladinos, y ahí es donde se permite, o sea, sí la gente recuerda, la gente de las comunidades, me decían, sí, es que nuestros abuelos no valoraron la tierra, la vendieron por trago, la vendieron por maíz, pero tampoco recordaban que había habido todas estas hambrunas y estas plagas que hicieron que vendieran sus tierras. Y es así como reconstruyo parte de esta historia que no había sido trabajada, pues gracias a que me encontré con la fiesta de San Andrés y que quise investigar cuándo había nacido. Esto es para decir a quienes escuchen cómo la investigación puede ser muy planeada nuevamente y cómo en el Inter, por X o Z circunstancia o porque me dio mucha curiosidad ver cuándo había surgido, en este caso, la fiesta dedicada a San Andrés, cuándo había surgido, pues que se encuentra uno con cosas totalmente inesperadas, pero que pueden resultar de una gran riqueza para la investigación social y que sobre todo para los jóvenes, las y los estudiantes jóvenes, pues que es bien interesante, bien importante cuando se hacen estos trabajos, como que estar abiertos, ¿no? A lo que uno se puede encontrar en el camino y que pueden resultar cosas súper interesantes como a mí me ha sucedido. Entonces, bueno, a partir de esto también, bueno, ¿y por qué dedicada la fiesta a San Andrés? Sí, el santo patrón de Simojovel es San Antonio de Padua. Eso sí ya lo había yo documentado. Pero entonces, ¿por qué? Me preguntaba yo, bueno, ¿y por qué a San Andrés? Bueno, pues resulta que como la gente de estas zonas estaba muriendo y empiezan a entrar estos ladinos que se empiezan a apropiar de la tierra a través de la compra, a través de la deuda, de muchas formas, pues ¿con qué mano de obra iban a trabajar estas fincas dedicadas a un cultivo que en determinadas épocas pues requiere de una gran cantidad de mano de obra? Entonces, coincide con que en el pueblo de San Andrés, lo que ahora es San Andrés Larráinzar y también Chamula, ahí había exceso de población. Ahí el crecimiento demográfico había sido importante y entonces mucha gente empieza a migrar porque también escuchan que hay fincas donde se requiere mano de obra. Entonces empieza a haber migraciones hacia esta parte norte del estado y se empiezan a acomodar en las fincas, se empiezan a solicitar entrada para trabajar ahí. Y esto, bueno, lo ha documentado Juan Pedro Viqueira, ¿no? Este crecimiento demográfico en esta zona. Y entonces, como vemos, son una serie de procesos que se van como empatando, como para hacer posible que surgieran estas fincas. Eran fincas que básicamente lo que más tenían era tierra, porque además de las tierras de estas comunidades, había zonas despobladas. Imaginemos que en ese entonces no había para nada la cantidad de población que actualmente existe en esta región y en el mundo, ¿verdad? Y entonces había extensas territorios sin estar habitados, ¿no? Entonces se van extendiendo
Y había, pues por eso se formaban fincas muy grandes, ¿no? Porque podían acaparar incluso terrenos nacionales, ¿no? Y ni quien se diera cuenta en ese momento. Algunos otros, por ejemplo, quienes habían participado en la construcción del ferrocarril, algunos, como no había recursos, se les pagaba con tierras, ¿no? Entonces algunos se hicieron de grandes propiedades precisamente por haber participado en estas obras de infraestructura para el país, para el Estado, y se les pagaba con tierras. Entonces, así van surgiendo estas propiedades. Lo que quiero decir que eran ladinos que no tenían estas importantes cantidades de capital para invertir, pero tenían mucha tierra y tenían mano de obra, ¿no? Como dos condiciones fundamentales para echar a andar estas propiedades. Y eran ladinos muy habituados a andar en el campo, porque no eran la oligarquía, ¿no? No eran las clases más altas, sino eran comerciantes, ¿no? Que en ese entonces la diferencia de las formas de vida tampoco eran tan significativas, ¿no? Entre la población, digamos, del campo, estaban muy hallados, por así decir, a estas formas de vida. Entonces, muchos se quedaron a vivir en sus propiedades, estos nuevos dueños de la tierra, y convivían con los trabajadores, pero había una relación sumamente estrecha. También, como explico en estos trabajos, muchos de los hijos o muchos de los trabajadores eran hijos de los dueños de las fincas, ¿no? Que era una práctica que se daba aquí y en muchas otras zonas, ¿no? De, pues, tener relaciones con las trabajadoras, ¿no? Las hijas de los que llamaban mocitos, que eran de los mozos, que eran los trabajadores permanentes de las fincas. A veces las solicitaban para que fueran a trabajar a la casa grande y bueno, ahí se entablaban también este tipo de relaciones. Y entonces, pues muchos de los hijos, de los peones eran hijos, ¿no? Hijos, nietos o ahijados de estos patrones. Bueno, no sé si hasta aquí es coherente, se entiende, si habría alguna pregunta. No, pues ahora yo lo voy a invitar a que entremos ya, no en cómo fue la génesis de su investigación y de su trabajo, sino a su trabajo directamente, ¿no? Doctora, meses atrás yo tuve oportunidad de leer este libro publicado por Simsur, Espacios Sociales, que me dio una visión mucho más clara de la situación que se vive en términos agrarios en el Estado y en esa región. Quiero confesarle algo. Quienes somos aficionados a la historia, pues nos hemos acostumbrado a verla, a leerla, a interpretarla como la realización de los ideales, de los grandes personajes, de los sucesos históricos, ¿verdad? En Chiapas, Belisario Domínguez, Pantaleón Domínguez, Ángel Albino Corzo y todo lo que usted quiera. Pero para mí ha sido sorprendente de unos meses para acá, después de haber leído su trabajo y el del doctor Antonio García de León, ver que no se puede comprender la historia de Chiapas si no se conoce toda esta compleja situación de la demanda de la tierra, de la lucha por la tierra, ¿verdad? De la creación de estos pueblos de indios, luego de la independencia, cómo son despojados y cómo son descobijados del Estado, de la corona en ese caso, y cómo empieza ya un poco, pues no voy a decir la rapiña, pero sí los intereses de que sea gente que se ponga a trabajar las tierras y que produzca riqueza para el Estado de Chiapas, vamos a hablar en particular, ¿no? Y luego, cómo viene el proceso de la creación de fincas durante el porfirismo, estas grandes ventajas y oportunidades que se da para que haya unas amplias extensiones y que se amplían cada vez más para hacer las haciendas y las fincas, en fin. Y uno ve que
que simpatiza más con el ala de progresista de izquierda de la historia y de la civilización, y uno ve cómo han sido maltratados y vejados y explotados los pueblos originarios, ¿no? Este punto de vista suyo del finquero que de pronto fue despojado de sus tierras y ahora está en situación, bueno, es algo que hemos vivido todos en Comitán. A mí me ha tocado ver amigos, parientes que en el 94 perdieron sus ranchos, que era su única fuente de riqueza, y ver qué martirio fue para ellos poder recuperar el pago que el gobierno había ofrecido por eso. En fin, son las dos visiones. Pero a lo que quiero llegar es preguntarle algo con respecto a espacios sociales. Yo estoy con la idea de que gracias a ustedes, se está conformando una nueva escuela chiapaneca de historia con jóvenes egresados que están terminando la licenciatura, que están haciendo la maestría y que se están dedicando a hacer nuevos análisis fuera de la historia paradigmática que ya conocíamos, ¿no? Creo que una de esas grandes aportaciones es el trabajo que usted hace en la región. Pero mi pregunta es, esta interpretación que usted, primero como antropóloga y luego como historiadora, hace de la realidad. Usted menciona que se basa en Foucault, que se basa en los mismos estudios del doctor Viqueira, para ver que no son las circunstancias de la tierra las que conforman a la sociedad y a los agentes de cambio, sino estos son los que van conformando estos espacios sociales tan importantes. ¿Nos podría explicar un poquito eso? Bueno, primero gracias por considerar que hacemos aportaciones, intentamos hacerlas efectivamente. Y bueno, sí, yo no soy historiadora, pero como comenté, pues me he acercado a la historia, pues por cuestiones de que no había antes estudios al respecto y que para entender muchas de las cosas que uno intenta investigar, pues hay que conocer un poco del pasado o un mucho del pasado, ¿verdad? Entonces, como antropóloga, pues he recurrido a la historia para poder entender las fincas y la situación actual, ¿no? Y nos hace entender mejor a sus lectores, eso quiero decirle, no se quedó en usted, en verdad. Aunque usted Pues no se califique de historiadora, sin duda que sí hay grandes lecciones de análisis histórico. Pues muchas Sí. gracias. Digamos que ahí sobre la práctica, sobre la marcha. Pero bueno, sí, yo parto de la idea de que, en primer lugar, la, los, la población, la gente en general, no se puede explicar, ni los finqueros, ni los indígenas, ni los ladinos, ninguno, nadie, nos podemos explicar fuera de las relaciones sociales. Es decir, no somos individuos que andamos así solitos y no, somos individuos que nos hemos formado socialmente en un contexto histórico y en un espacio histórico determinado, ¿sí? Y que desde que somos niños, ¿verdad? Nos formamos. Entonces, entender precisamente que las luchas sociales, en este caso que tiene que ver con la pregunta, tiene que ver con un montón de relaciones sociales, ¿no? Tiene que ver con cierto momento histórico en donde se conjuntan, por ejemplo, lo que yo he encontrado en esta zona es que cuando empezó la lucha por la tierra en los 80s, había trabajos previos que decían que en esta zona no había habido reparto agrario durante el cardenismo porque los trabajadores de las fincas habían sido amenazados y por temor, pues no se habían aventurado a exigir o hacer la solicitud de tierras en ejido.
Entonces, ¿cuál fue la pregunta que a mí me surgió y que me hago en este libro de los espacios sociales? La pregunta que me surge es, bueno, si es porque estaban engañados o porque estaban amenazados, etcétera. Porque cuando empieza el movimiento agrario, pese a la represión, porque hubo muchos muertos, hubo mucha gente que fue presa o que, como comentaba, no se aparecían en la cabecera por el temor a que fueran aprehendidos, porque hubo un momento en que todos los hombres de muchas comunidades, de muchas fincas o exfincas, tenían orden de aprehensión. Primera pregunta, o sea, ¿por qué a pesar de la represión siguen luchando? Y la otra es que también se decía, no, es que se rebelaron porque estaban hartos de la explotación, ya no aguantaban las condiciones de vida. Y yo decía, bueno, ¿y por qué aguantaron 100 años de explotación? Es decir, sí, las condiciones de explotación han sido terribles a lo largo de su historia. ¿Por qué no se rebelaron antes? ¿Por qué pasaron 100 años para rebelarse? Entonces preguntas a partir de dos lecturas opuestas, ¿no? Una porque eran engañados o porque tenían miedo por las amenazas, y la otra que se rebelaban porque por su condición de explotados, pues se tenían que rebelar. Ninguna de las dos me parecía satisfactoria. En sí mismo, ¿por qué se da justo en ese momento y no en otro? ¿Y por qué a pesar de la represión se rebelan? Bueno, entonces justamente para eso es la investigación. Y lo que encontré y lo que fui como armando es que sociales es lo fundamental. Había que distinguir que en las fincas no todos los trabajadores eran iguales, como tampoco los finqueros eran iguales. Son grupos que se suelen oponer como dos grupos homogéneos, ¿no? Iguales y de ninguna manera. Había diferencias entre finqueros, había finqueros más prósperos con muchísimas más tierras, y a partir de los años 40 del siglo XX empiezan a tecnificar sus tierras, incluso empiezan a controlar los circuitos de comercialización, en este caso, bueno, del tabaco y del café, que el tabaco también fue importante hasta los años 70 del siglo XX. Y por otro lado, la relación, los trabajadores, también no era un grupo homogéneo. Había esto que decía al principio, los mozos o peones acasillados, que eran los trabajadores que vivían permanentemente en las fincas a cambio de un terreno que les prestaba el propietario para que sembraran su propia milpa y se alimentaran. Ahí podían tener sus gallinitas, podían tener a lo mejor algunos puerquitos, tenían sus árboles frutales, porque son tierras muy ricas, ¿no? Muy productivas. Y estos eran los peones acasillados, los que estaban permanentemente en estas fincas. Pero también estaban los llamados baldíos. Estos baldíos vivían generalmente en los márgenes de las fincas. Era gente, por ejemplo, de estos migrantes que yo narraba de San Andrés Larraín, de lo que es San Andrés Larraínza, que se fueron hacia el norte. Algunos se quedaron viviendo fuera de las fincas. Se quedaron en sus propias rancherías y también entablaban relación con los propietarios, pero era diferente. Es decir, ellos no dependían todo el tiempo de un solo propietario. Incluso podían cambiar de propietario, ¿no? Porque a veces no le convenía cómo era el trato con X propietario, que casi siempre eran como medieros. Trabajaban a cambio de dar la mitad de su cosecha, por ejemplo, ¿no? Y a veces no les convenía o había un desacuerdo, lo que fuera, podían cambiar con otro propietario, ¿no? Porque pues estaban fuera de la finca. Aunque también había mecanismos como para controlarlos, ¿no? A veces los préstamos, ¿no? Hacían que no se pudieran ir.
Los que de plano estaban bien sujetos eran los mozos, porque estos sí tenían esta parcela, tenían además los préstamos todo el tiempo, y había una relación muy paternal. Es decir, el patrón era el que apadrinaba a sus hijos, entonces era el patrón y era el padrino, igual que la mujer del finquero. Eran los padrinos de los hijos y había un gran respeto hacia esta relación, ¿no? De compadrazgo. Pero además había los que eran hijos de los propietarios. Entonces el propietario podía ser el padre de los hijos, entonces había un gran respeto a este padre patrón que yo le digo, ¿no? Aunque lleno de contradicciones y de conflictos, pero así estaba. A pesar de todas estas condiciones y que evidentemente había explotación y había maltrato, a pesar de eso, había un sentimiento de seguridad. Es decir, ¿para qué vamos a ir a otro lado? O no era tan fácil salir por un lado, pero por otros decían, pues, ¿para qué me voy si aquí tengo mi tierra que me prestan, tengo préstamos para hacer mis fiestas, para las enfermedades, etcétera, etcétera? El baldío, pues, tenía una relación menos sujeta, podía moverse, ¿no? Y además estaba acostumbrado a vivir fuera de las fincas. Y estaban los trabajadores eventuales, que eran los jornaleros que llegaban para el corte de café nada más, ¿no? Entonces estaban los vaqueros, ¿no? Que también era una relación bien complicada, porque generalmente era alguien que tenía un trabajo especializado y que le tenía, pues, el patrón como generalmente eran sus hijos. Era un hijo o un nieto que había tenido con alguna mujer indígena campesina, una de sus trabajadoras o de los hijos de los trabajadores. Y entonces había esta ambigüedad, ¿no? Tengo una serie de relatos que pudo haber visto que dice, no, pues, mi papá, porque era mi papá, don fulano, me llamaba, ¿no? Hijito, vas a hacer esto, hijito, vas a hacer lo otro. Algunos iban a vivir a casa del patrón, ¿no? De estos trabajadores, ¿no? De estos vaqueros. Entonces era una relación muy ambigua en este caso, ¿no? Porque eran mal vistos por la mujer del patrón y por los hijos del patrón, ¿no? Pues, ¿qué hace aquí? Sí. Entonces, toda esta diferencia entre las relaciones con los propietarios de los ranchos, o a mí me hizo ver, y eso coincide cuando me pongo a ver los expedientes agrarios, ¿quiénes fueron los primeros solicitantes de los ejidos de dotación? Fueron los baldíos. Es decir, estos que no tenían una relación tan estrecha con el propietario, con los propietarios, que se podían mover más, digamos, más libremente. Doctora, y tan de sojuzgamiento también, porque hay una relación muy fuerte de sojuzgamiento con respecto a los patrones en el caso de los acasillados. Usted tiene por allí un relato, no sé si lo recuerde, de un personaje Hilario, que justamente, pues, el Lazarillo de Tormes se queda corto en su momento, ¿no? En la ¿Qué España historias, verdad? del siglo XVI, ¿no? El principio del siglo XVI. Porque sí es terrible, o sea, es la vida de un niño que ve que matan a su padre por un abuso, creo que lo culpan Que de se que se había robó un robado, guajolote, algo así, sí. lo matan, lo asesinan y hay presencia de él se tiene que ir a presentar como mozo con el patrón, y existe un gran trecho de su vida de sojuzgamiento, de abuso, quiere ir con otro, tiene que pagar la deuda, o sea, no es tampoco tan edénica la situación, como usted decía, Ah, no. seguramente había de todo en el sentido de que había finqueros que tenían más capacidad económica, pero había unos que eran más buenas personas y otros que no. Y bueno, unos terminaron teniendo sus tiendas de abarrotes, pero otros tuvieron que salir huyendo porque también la venganza de décadas, de siglos de vejaciones también se revirtió contra ellos, ¿no? Pero en el fondo lo que subyace es podríamos hablar de una falta de una política estatal adecuada desde la colonia,
la época de la independencia, la época del porfirismo y la época de la revolución que no llegó y luego el cardenismo que tampoco llegó del todo con respecto a la tenencia de la tierra. Es decir, no había el afán en el fondo de hacer productiva la tierra, sino de poseerla, de detentarla, sin aprovechar la riqueza que pudiera generar, y lo que generaba era para muy pocas manos, ¿no? No está esto Sí, en el fondo de esta cuestión, de esta problemática. bueno, durante la colonia, pues a la corona lo que le interesaba, a la corona española, Los era tener tributos. tributarios. Por eso protegía las tierras de los indígenas, ¿no? Porque le interesaba tener tributarios. Y por eso hubo una serie de problemas con los encomenderos, con aquellos que estaban abusando de la fuerza de trabajo indígena, etcétera, etcétera. Es decir, el interés primordial era ese, pero en el camino se hicieron un montón de decretos para evitar que se acapararan de las tierras y que no pudieran garantizar, para evitar, ¿no? Que el tributo no llegara al fin que tenía que llegar, ¿no? Para quitar de en medio a quienes se querían apropiar de las tierras de los tributarios o del trabajo de los tributarios. Entonces había medidas, pero porque el fin principal era el tributo, finalmente la riqueza para la corona. No es que fueran, eran medidas, Protectores. exacto, no, es que su interés primordial era ese. Y después, ya con el México independiente, pues se consideraba que toda esta idea acerca del indio, ¿no? Visto como inferior, atrasado, es, todas las políticas que surgen después de la independencia tienen esta concepción, es decir, somos atrasados porque los indios son atrasados, ¿no? Y en ese entonces pues, había una enorme mayoría de población en el campo, indígena, ¿no? Entonces, en el momento en que nos liberemos o que los hagamos, de que los incorporemos, porque se pensaba que estaban aparte, ¿no? Pues para que entren en la civilización. Por eso todos los proyectos de castellanización, de incorporarlos, ¿no? De acabar con sus lenguas, de sus costumbres, porque se veía como parte del problema del atraso. Y claro, estaba todo el interés de entonces posesionarse de las tierras, porque era lo que se veía como única posibilidad de riqueza para incorporarlos como fuerza de trabajo. Entonces, digamos, las políticas estaban destinadas a esto, es decir, cómo apropiarse de lo que generaba riqueza, que era la tierra, y supuestamente cómo quitar el atraso. Es decir, eliminando estas costumbres y estas lenguas indígenas, el país va hacia el progreso. Y por ahí caminó durante mucho tiempo. Entonces, así era como estaba concebido, digamos, en términos muy generales. Y todos estos decretos que hay en esta primera parte después de la independencia, pues son muy claros en ese sentido. Incluso los que podían votar cuando empiezan elecciones ya en el México independiente, pues eran la gente que sabía leer y escribir. Es decir, desde la anexión de Chiapas a México, quienes votaron fueron un puñado de ladinos, ¿no? Que sabían leer, que eran muy pocos. Entonces, esta votación, pues en realidad fue muy poco representativa, ¿no? Pues Claro. porque no contaban los indios, ¿no? Porque no sabían leer, porque no sabían escribir, porque se consideraban atrasados, ¿no? En este sentido, todavía una visión muy colonialista, ¿no? Muy colonial de esta visión hacia el indígena. Entonces, claro, hay un gran sojuzgamiento, pero están todas estas ideas y estos intereses de ciertos grupos, ¿no? Claro. Y recuerdo que, por ejemplo, cuando aparece la primera constitución de Chiapas, del Chiapas independiente, 1826, pues la ley agraria, usted lo comenta, que es sumamente favorable para ir
haciendo crecer las haciendas y los terrenos y de ninguna manera son protectoras para la mano de obra barata que ofrecen los indígenas y los campesinos, ¿no? Terrible. En verdad es que ahora cuando uno se detiene y ve toda esta larga historia agraria que no tiene más que desembocar en un movimiento como el de 1994. Hay quienes ilusamente pensamos en su momento que de pronto había estallado el descontento. No, está el ejemplo de los 80s que usted está comentando, la creación de todas estas organizaciones, CIOAC y OCES y todo eso, que finalmente fueron cooptados por el sistema y empezaron a recibir alcaldías para sus líderes y representaciones legislativas. Digo, es un proceso muy interesante y muy profundo. Y aunque usted hace la advertencia de que su libro no es un tratado sobre la problemática agraria de esa región, sino sobre un análisis de los espacios sociales, queda muy claramente mostrada cuál es la situación que se da todo este tiempo, ¿no? Hay una de las cosas que siempre me ha sorprendido muchísimo, doctora, mediados del siglo XIX, usted lo menciona, la principal producción agrícola en la región, maíz, algodón y no sé si tabaco o café. Bueno, ya el café después de los 60, de 1860, pues ya estaba llegando a la región, ¿no? Pero ahora no hay producción, por ejemplo, de algodón, no hay producción de tabaco, el café viene para abajo también, o sea, No. eso es sorprendente, que no tenemos esa memoria histórica de lo que se produjo, ¿no? Y que causó riqueza en su Del momento. algodón el algodón fue sobre todo en ciertas partes y el ganado, sobre todo en el periodo colonial. Ya, digamos, en el tabaco también era muy importante, pero digamos, ya en el siglo XX, los principales cultivos eran el maíz, Frijol. el frijol, el tabaco y el café. El café a finales del siglo XIX empieza, pero el tabaco viene desde el periodo prehispánico, ¿no? Era uno de los tributos hacia el centro de México, desde antes de la llegada de los españoles. Pero el tabaco, y también tengo la narración en el libro de las fincas, creo, en donde el tabaco se acaba en la zona en los 70s del siglo XX. Cuando empiezan como a entrar como las grandes compañías y quieren meter nuevas semillas, se viene para abajo la producción de tabaco que había sido muy, muy importante y ahí truena en la década de los 70, ¿no? Por la entrada de estas grandes compañías que quisieron cambiar como las variedades y le dieron en la torre a la producción, ¿no? Yo creo, Por eso concluye. yo creo, ahora que la escucho, doctora, yo creo que hace falta también la historia de la producción agrícola en nuestro estado. ¿En qué sentido? Cuando ahora leemos que toda la introducción de ganado vacuno al Amazonas y ha acabado con todo, que ahora tenemos conciencia de que ha sido terrible la deforestación que se ha dado por la producción de ganado en nuestros territorios, por esa introducción también de cultivos exógenos, ajenos, y lo que es peor, el tema que se ha discutido en las últimas décadas o casi dos yo creo que ha sido más relevante, el tema de las semillas híbridas y los transgénicos, que es terrible. Creo que no aprendemos la lección cuando la historia nos ha enseñado de cómo se ha terminado con los cultivos que habían sido exitosos a lo largo de siglos, ¿no? Porque al final de Así cuentas seguimos es. Sí, dependiendo de no, una economía agropecuaria. pues digamos que es la base debería ser la base de la alimentación. Lo es a pequeña escala, pero digamos todo ese tiempo en que México efectivamente no dependía de la compra, por ejemplo, de maíz del exterior, siendo originario el maíz de Mesoamérica, es el colmo, pero no es que no aprendamos la lección, sino quienes han tenido en sus manos la posibilidad de transformar
estas tierras para otro tipo de cultivos y todas estas políticas neoliberales, ¿no? Que son la explicación, o sea, ¿por qué migra tanta gente hacia otros lugares? Pues porque les No quitan la hay, manera de producir, claro. ¿no? Si el Sí, maíz ya no vale nada porque cuando se trae de fuera, de Estados Unidos o de la Unión Europea, donde se produce más barato, se compra más barato, pues ¿para qué voy a producir? ¿No? claro, claro. Entonces se empiezan a quedar sin la posibilidad de producir y todavía se preguntan, bueno, ¿y por qué migra tanta gente? Y Estados Unidos pone una serie de restricciones, ¿no? En buena medida porque le conviene tener mano de obra no legalizada, porque ahí se juega con los salarios. Claro, Pero mano de por obra el barata. otro lado, son los mismos que acabaron con los cultivos en las zonas donde se está expulsando una gran cantidad de campesinos, de fuerza de trabajo del campo, ¿no? Claro, claro, Entonces, estas son las políticas que le dan al traste. claro. Hay un trabajo reciente que acaba de publicar Justus Fenner, que no sé si ya fue entrevistado. Sí, ya estamos en eso. Y justamente Un trabajo reciente. sobre ese trabajo que publicó en Cinsur, ¿no? El de, no recuerdo ahorita cómo se llama, claro, lo tengo. Pero Tierra y bueno, dígame, ya. trabajo. Bueno, él da muestra de cómo en la zona del Tulija, en lo que llama la región Chol, también a principios del siglo XX, quieren introducir el cultivo del hule y termina en un rotundo fracaso, pero para poder introducir la explotación del hule, prácticamente dejaron pelona la zona del Tulijá, lo que sienta las bases, o sea, estos quieren invertir en hule, no pega, y vámonos, ¿no? Y lo que dejan es totalmente deforestado esta zona, y es donde se introduce el ganado, por ejemplo. Dejan, ahora sí, que el terreno preparado para este otro tipo de actividades, ¿no? Productivas. Entonces, la historia está plagada de muchos proyectos nada exitosos o que repercuten fuertemente en la vida de la mayor parte de la población. Y Y que no son importa sumamente porque el nocivos. capital se mueve, exacto, porque el capital se mueve por sus intereses propios y no por el interés común, digamos, ¿no? Claro, claro. No funciona aquí, pues pongo mi capital en otro lado y punto, Claro, ¿no? claro, claro. Así es como ha sucedido históricamente. Mire, el tema del cacao Y esa ha sido gran parte. que yo estaba sorprendido con el tema del cacao, la historia del cacao en Chiapas, que es impresionante, que es originario de acá, y después cómo se fue a Así cultivarse es. a África y lo que significa de explotación al hombre, la producción de cacao, lo abaratan, dañan las tierras y se van a otro lado, justamente lo que usted decía, que es terrible. Oiga, doctora, Así es. yo creo que cuando teníamos 20 años todavía alcanzamos a escuchar el concepto de autosuficiencia alimentaria. Si se da cuenta, hace 2 o 3 décadas que ya no se oye por ningún lado. Creo que es un concepto que ya quedó marginado, excluido, desterrado del discurso oficial, ¿no? Sí, terrible. Bueno, yo creo que había quedado fuera del discurso oficial. El actual gobierno tiene Está reprimido. pretensiones por ese lado, pero es muy complicado. Tiene varios proyectos hasta donde yo sé, pero ¿cómo revertir una serie de prácticas que se dieron durante casi 40 años? Toda esta dependencia que generó el propio Estado a través de sus proyectos de los agroquímicos, por ejemplo, ¿no? Y no Mucha solo eso. gente que ya se acostumbró a los agroquímicos, Claro, claro. ¿sí? Y sí, le iba a decir, y no solo eso, sino los espacios sociales en los que fuimos creciendo en los últimos 40 años, que la gran mayoría no podemos pensar en algo diferente, sino que la economía está marcada de esta manera y por lo tanto tiene que ser así, tenemos que seguir este camino y quien marque algo diferente está equivocado porque no se puede salir del redil. O sea, justamente
nuevamente allí Sí, un poco la palinodia a su concepto de espacios sociales que no hay que perderlos de vista, ¿no? Y lo que es pues la idiosincrasia a final de cuentas. Es tan difícil cambiar esos paradigmas, sí, ¿no? es muy, muy complicado. Y bueno, sí, para volver a esta cuestión de los espacios sociales, es justamente, yo digo que no es, o la pretensión no es, última no es una historia agraria solamente, sino cómo intervienen todas estas relaciones que voy narrando, justo sí, alrededor de la tierra, ¿no? Es así como el eje a través del cual yo voy tejiendo todas estas historias, ¿no? La historia de Hilario, la historia de Agustín, la historia de las mujeres, que también es impactante, y que uno va viendo que estos espacios sociales, que están conformados de relaciones, de muchas relaciones sociales, desde las relaciones interpersonales hasta las relaciones con el mercado mundial, ¿no? Que esa es la idea. ¿Por qué? Como a través del comercio del café y en otros tiempos del tabaco, etcétera, ¿no? Pero, ¿cómo estás en estas relaciones sociales? Están implicados agentes muy diversos, ¿no? Está implicado el Estado, ha estado implicada la Iglesia, los indígenas campesinos, los finqueros, exfinqueros, ahora comerciantes, los partidos políticos, las organizaciones sociales, los y las investigadoras, o sea, todos estamos implicados de una u otra manera y estamos ahí porque algo que me parece también importante resaltar es la importancia, por ejemplo, de volver esta información a los lugares en donde uno trabaja. Claro, claro, claro. Para su Porque conocer la propia reconocimiento. historia y reconocer la propia historia pues ayuda, yo creo, muchísimo, ¿no? Para reflexionar, o sea, ¿qué hicimos? ¿Qué ha pasado con todo esto? O sea, ¿por qué nos empeñamos en tal cosa? ¿Por qué no tal? En fin, me parece que es fundamental, ¿no? Por Esta práctica. supuesto, cuando a mí me han comentado sobre Entre Tejas TV, yo les respondo diciéndoles que quien más ha disfrutado este programa soy yo mismo por la posibilidad que tengo de ir conociendo la historia de mi estado y cómo están las imbricaciones en todos los sentidos y cómo nos hemos Así es. conformado y que todavía no hemos hecho la reflexión actual de cuál es la situación histórica de nuestro estado y por qué vienen las cosas y cómo hay que remediarlas y todo lo que usted dice. Por supuesto, ¿qué no daría usted porque hubiera 2,000 habitantes en esa región que lean su libro, que lo comprendan, que conversen con usted para ir entendiendo las cosas, ¿no? Lo que pasó en Así el es. caso del 94, millones de personas en el mundo se acercaron a leer la bibliografía y todo sobre el EZ y nosotros no lo entendimos ni nos preocupamos por ver de qué se trataba y así en muchas cosas. Por eso es que yo le agradezco mucho Así es. esos títulos que ha publicado, esa gran investigación que ha realizado. Ahora nuestros seguidores se dan cuenta que no es un trabajo de un día para otro, de meterse a las aulas y a las bibliotecas y a las librerías, sino que son 2, 3 décadas de trabajo Así es. constante para poder llegar a esos resultados. Y sobre Así todo lo es. que me parece magnífico, el asunto de los testimonios, ¿no? Imagínese Sí, si usted no hubiera guardado en sus cuadernos de trabajo, sus cuadernos de campo, todos los testimonios de los papás, de los muchachos que después encontró en los 90, ya que no la conocían a usted, pero afortunadamente tenía el testimonio de la generación anterior y de los abuelos quizá. Así se va así es. tejiendo la historia y creo que nos queda un gran trabajo todavía en Chiapas que están muchos Así es. de ustedes aportando en ese sentido, ¿no? Gracias. Nada más si me permite, Adelante, para por favor. terminar con esta historia agraria, una gran paradoja es que después de casi 30 años de lucha por la tierra en esta zona, cuando logran por fin empezar a regularizar la tierra legalmente, que es justo después del 94, digamos con la avalancha, ¿no? De esta fuerza zapatista y esta fuerza campesina,
logran, ¿no?, empezar a regularizar la tierra, aunque algunos todavía están sin esta legalización de la tierra, pero la mayoría sí lo logró. La paradoja es que para entonces, por esto que hemos dicho de las políticas neoliberales y todo esto, los jóvenes ya no quieren trabajar la tierra. Es decir, sus abuelos, sus padres dieron la vida por recuperar estas tierras y cuando las tienen, resulta que los jóvenes ya no quieren trabajarla. Oh, paradoja. Y pues nos encontramos con todas estas políticas, ¿no? O sea, ¿para qué trabajamos? Yo después regresé otra vez, hice un trabajo sobre los jóvenes, a qué se dedicaban los jóvenes, y me encontré con la gran explotación del ámbar. Hice un trabajito sobre la explotación del ámbar, que se llama La fiebre del ámbar, en Simo Jovel, porque de repente, después de que todos eran campesinos, yo dejé de ir como 6 meses. Cuando regreso a la zona me encuentro en el camino lleno de gente con sus, viendo el ámbar, ¿no? A ver qué calidad tenía. Estos eran medieros de los chinos que llegaron a comprar enormes cantidades de ámbar durante 5 años. Del 2012, 5 años duraron con una sobreexplotación. Todos los cerros. Y tengo entendido que habían hecho ofertas de compra de las minas, los chinos. Claro, lo hicieron, pero finalmente, cuando yo llegaba, iba a uno de los hotelitos, hay como 2 o 3, uno de los hoteles que está frente al parque en la cabecera de Simo Jovel. Los chinos estaban sentados ahí en el hotel y le pagaban a un montón de jóvenes para ir afuera de las minas, esperar a los mineros y ahí atajarlos y comprarles en bruto las piezas con unos precios que nunca habían conocido en la zona. Pagaban muy bien, pagaban mucho dinero, triplicaron el precio, claro, pero se llevaron el mejor ámbar o las mejores piezas. Entonces, ¿para qué finalmente iban a querer las minas si sin moverse del hotel, sentados, por eso lo digo así, es decir, sin moverse, les llegaba porque era tan bien pagado que, número uno, ni tenían dificultades con los mineros porque no tenían trato directo, sino tenían intermediarios pagados. Número dos, no invertían, pues más que llevaban el dinero para pagar el ámbar, ¿no? Entonces, pero fueron 5 años que causó una serie de, además de problemas ambientales, porque destrozaron un montón de cerros, sacaron muchísimo. Había unos cerros a punto de caer. En un ejido empezaron a excavar de este lado y en otro ejido de este lado. Estaban a punto de encontrarse y de que se derrumbara el cerro, ¿no? Digamos, hubo a ese nivel. Y entonces, 5 años la gente se entusiasmó, los chavitos de 12, 13 años se juntaban para ir a alquilar una mina. Los dueños de esas minas también se hicieron ricos porque rentaban por mes y dependiendo de cuánto estaba acabado el cerro, era el precio de lo que... Igual, o sea, empezaban a cobrar, nada más porque le hicieran hoyos al cerro y empezaron a ganar un montón. ¿Y qué pasó? Como suele suceder. No es que sea causa, pero se junta con muchas cosas más. Empezó a proliferar la droga, la trata de personas, la trata de armas, etcétera, etcétera. Se van los chinos después de 5 años. Muchos jóvenes se quedan encarrilados en ese ritmo de vida. Traían unos camionetones, los jóvenes, ¿no? Algunos encontraban, si les iba bien, en un día podían encontrar una gran pieza que les pagaban un montón de dinero, que jamás habían visto en su vida, ¿no? Y entonces empezaron también a acumular, a tener otras formas de vida. Se van y los dejan así como fuera de... Y faltaría que alguien se animara a ver qué pasó con eso. Yo me quedé hasta ahí, ¿no?
Pero quiero decir que entre las grandes paradojas y lo que a ciertos sectores del capitalismo les interesa, esto que decíamos, Bueno, llegan, destrozan la zona y se van. capitalismo despiadado, por supuesto. Exacto. Oiga, ¿recuerda usted aquella historia en el occidente o en el viejo oeste de los gambusinos buscando pepitas de oro en los ríos? Se repite la historia en Simojovel y luego queda en despoblado y todo abandonado, ¿no? Las Y me minas, por hace, lo menos. claro, yo creo que esto se va a revertir, doctora, cuando, así como tuvo un precio muy alto, llegó a conseguir un precio muy alto una pieza de ámbar, lo tenga una mazorca, un aromático en la mesa de alguien, pero desde el pago al productor, ¿verdad? A los Cuando productores. realmente vuelva a cambiar esta relación piramidal en cuanto que lo más valioso, y yo creo que la pandemia nos dejará muchas lecciones de que yo prefiero en casa, en vez de tener una camisa muy cara, pues prefiero que haya algo que comer, aunque sea frijolito sobre la mesa, ¿no? Y que mi familia esté bien, ¿verdad? Exacto, y con salud, por supuesto. Estoy recordando, doctor, ahorita un libro de Antonio Escotado, un español que habla sobre el comercio. La verdad es que a final de cuentas la gran productora de riqueza a lo largo de la civilización es el comercio. Y lo estamos viendo con los chinos y lo estamos viendo por todos lados, ¿no? Es uno de los generadores. Diríamos los formados en el marxismo, pues es la producción, son los productores y quienes se aprovechan de esto, ¿no? Quienes acaparan estos circuitos de la comercialización, pero son los productores los que están ahí realmente generando la riqueza. Ya no es, como usted decía, como mencionaba el marxismo, ya no es como en el siglo XIX los dueños de los medios de producción, sino los que aprovechan esa producción para sacar la plusvalía, ¿no? Eso es lo que ha pasado. Así es, por eso decía yo, sin mover el dedo, ahí sacaron todo lo que quisieron de Ámbar, sentaditos nomás. Claro. Sí, efectivamente. Claro. Pues ojalá que tengamos oportunidad y su agenda lo permite, tener una conversación sobre el tema y ese trabajo que usted todavía no nos ha dado oportunidad de conocer, que es el del ámbar, que seguramente va a publicar, ¿verdad? Ya está publicado. Para darlo a conocer. La fiebre del ámbar se llama. Vamos a buscar. Es un articulito, es un artículo nada más que publiqué en una revista que se llama Cultura Maya, bueno, del Centro de Estudios Mayas. Creo que salió en 2018. Está en línea, casi todos esos trabajos están en línea. Claro. Y al igual que el libro de espacios sociales, al igual que el libro de las fincas, están en línea. Sí. De pronto para nuestros seguidores es complicado buscar en línea. Si usted nos lo permite, pues podemos ofrecer que nos envíen un mail a entretejas1@hotmail y se lo hacemos llegar a quienes tengan interés, porque en verdad que son sumamente interesantes estos trabajos suyos. Claro que sí. Pues doctora, no nos resta más y por el tiempo que agradecerle muchísimo. Qué bueno que por fin se dio esta feliz ocasión de la conversación. Sí. Cuídese mucho, que esté muy bien. Al contrario, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a ustedes que nos acompañaron a este programa de Entre Tejas TV. Nos vemos a la siguiente oportunidad. Cuídense mucho, que estén bien.